Eso sí, déjeme. Sí, vaya, te digo que se me hizo tan largo ese recorrido, Fernando. Muy buenas tardes para todos y para todas. Hoy estamos disfrutando de esta invitación y de la experiencia de leer el Pacífico en la compañía de María Teresa Ramírez. Leer el Pacífico es una experiencia y es una serie de talleres que se realizan desde el Banco de la República de Quibdó del Chocó y el Banco de la República de Buenaventura. Las dos bibliotecas se han unido desde hace aproximadamente 5 años para hacer una exploración didáctica, una exploración intelectual, una exploración espiritual, una exploración histórica, en la que viajamos a través de la voz, de los recuerdos, de las letras, de la poesía, de las metáforas de diferentes escritores. En este año 2021 hemos tenido la oportunidad de hacerlo a través de María Teresa Ramírez, una de nuestras grandes poetas afrocolombianas, nacida en Corinto, Cauca, licenciada en Historia y Filosofía, poeta, ensayista, declamadora. Vivió en Buenaventura y aquí tuvo la gran parte de su infancia. A partir del encuentro de mujeres poetas, empezamos a conocer su obra y también a verla declamar. Ya antes hacía todo este ejercicio. A la par de su trabajo poético, ha desarrollado una investigación muy interesante de la cual conoceremos de su propia boca toda esta presencia de lo que Manuel Zapata Olivella llamaría el mundo americano, este hombre de origen africano, esta mujer de origen africano, traída a las Américas, que se recreó a partir de todo este proceso histórico que nos ha convertido en un lugar mestizo. María Teresa Ramírez es también docente y en esta conferencia ustedes notarán esa característica, esa forma de enseñar, esa didáctica. Por eso este año en Leer el Pacífico trabajamos con docentes y con estudiantes, hicimos transferencias de pedagogías y disfrutamos profundamente de su obra. Yo quiero entonces, maestra, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un placer para mí porque fui pues tallerista este año, precisamente la obra de María Teresa, darle nuevamente la bienvenida y vernos nuevamente. Te agradezco En el, mucho y estoy muy complacida de poder compartir con ustedes y sobre todo lo que aprendí y vi acerca de mi obra que yo no tenía ni idea de que podía proyectarse de esa manera como lo hicieron las estudiantes. en efecto, vale la pena decirlo, maestra, en Leer el Pacífico exploramos la obra en la mayor, con las mayores posibilidades, casi completa del escritor. Y entonces le sacamos el jugo, maestra, la conocemos muy bien. Conocemos su poesía romántica, su poesía, ya la poesía de resistencia, esta poesía en la cual nos da un lugar en la historia y le da un lugar al lenguaje, a la palabra y a los vocablos. Y precisamente hoy vamos a hacer un recorrido que viene desde el África antigua, desde el África madre, hasta el Atlántico, hasta el Palenque, y termina aquí en el Pacífico colombiano, ese recorrido del hombre y la mujer del África subsahariana esclavizados, tomados como esclavos y liberados por el cimarronaje y a través de la palabra y la conservación de su cultura. Maestra, permítame darle la palabra en el marco de esta feria del libro de Bogotá, con el apoyo del Banco de la República. Le doy a usted la palabra. Iremos conversando poco a poco. Sí, eh, me gustaría que me especificaras de una manera muy precisa cuál sería mi intervención o exactamente qué esperan ustedes en esta conferencia, porque es tanto lo que tengo que me gustaría que me especificaras un poco. En efecto, maestra. Nosotros hemos explorado pues diferentes etapas de su obra, pero en esta ocasión específicamente queremos hablar de la presencia de las palabras, de la lingüística africana y de cómo ésta ha viajado a través de África, al Palenque y ahora en el Pacífico colombiano.
Hablemos de esa lengua palenquera que persiste, de esos vocablos que persisten, que han sido invisibilizados, pero que continúan en nuestro entorno. Correcto, sí. En Palenque, en este momento hay un renacer, llamémosle así, porque se le había prohibido a los niños que hablasen en lengua. Entonces los mayores hablaban en lengua y a los niños no lo dejaban. Pero se dieron cuenta de que ellos eran la auténtica representación de la libertad que se obtuvo a través de Benco Biocó, a través de otros grandes como el rey Barule, quien gobernó y tuvo su reinado en el Chocó, con los hermanos Mina, que también fueron esclavizados. Entonces, dentro de ese proceso tuve la gran fortuna de hacer una presentación en Cartagena y de allí ir a Palenque y conocí a algunas personas, hice amistad y conseguí un libro, hice un intercambio de un estudio que ellos han hecho para recolectar, para revivir las palabras que recuerdan las personas mayores. Y a partir de ese libro y un diccionario pequeño de Solmeri Cáceres, entonces empecé a enamorarme de esa lengua y empecé a hacer los poemas. Algunos poemas amorosos, pero la gran mayoría sin que uno se convierta, digamos, en una persona que desafía a los demás a una pelea, porque no estamos en ese plan, sino de una reconquista de nosotros mismos, de nuestra cultura, para poder avanzar, pero unidos en este mestizaje que tenemos en nuestra sangre y que tenemos también en las palabras. En este mes de agosto que se celebra el mes de la lactancia, para que las madres se den cuenta de lo importante que es darle la leche materna a sus hijos. Entonces debemos recordar que los hijos de los españoles llamados criollos por haber nacido en América, aunque fuesen de padres españoles, a ellos casi nunca los amamantó la mamá, sino las negras que parían. La negra tenía a su hijo y ya lo tenían vendido. Salía del vientre, le amarraban el cordón umbilical y se lo entregaban como esclavo a otra familia. De la leche de la negra era para el niño blanco que había nacido. El caso de Simón Bolívar. Entonces, todos ellos llevan la leche materna de nuestras negras y que generalmente les conoce como las nanas, pero en africano se dice dulugas. Las dulugas fueron muy importantes en la época de la colonia y los niños llegaban incluso a querer más a la negra que los estaba amamantando que a la propia madre. Entonces eso es muy importante conocerlo. Y en la costa pacífica, cuando una mamá no puede o no podía porque el tiempo todavía la gente, las mujeres siguen teniendo sus hijos, se llamaban hermanos de leche. Cuando una madre compartía su leche con el hijo de otra señora que o estaba enferma o alguna cosa había pasado, entonces se querían igual que hermanos de sangre, porque en la costa pacífica se denomina hermanos de leche. Y en la colonia, pues todos ellos le deben esa fortaleza, yo creo, a esa leche de esas mujeres negras que los amamantaron y les dieron fortaleza y mucho amor. Otro aspecto, en efecto, en esa condición seremos todos entonces hermanos de las mismas leyes, Sí, casi que hijos de las mismas madres. Y ese debería ser el ejercicio histórico que todos deberíamos comprender cuando hablamos de una nación diversa. Y una nación diversa porque también se convirtió en una nación mestiza, sí, desde los principios mismos de su organización social. No solo mestizo aquel que es
birracial o aquel que es de madre indígena y padre afro, o mestizos también somos en toda esta construcción histórica. Hay una frase, por ejemplo, que a mí me gusta mucho aquí en el Pacífico, cuando jugamos con el niño, entonces cuando ya está pues, más grandecito, que empiezan a hacerlo saltar en las piernas de la abuela, que decimos el a quien ye, a quien ye, a quien ye, a quien ye. Precisamente esos sonidos nos comunican y nos vinculan. De Sí, esas nanas y de esos sonidos, maestra, ¿qué nos puede contar? sí, realmente yo tuve la gran fortuna de en Buenaventura también escuchar esos cantos que desafortunadamente, por lo que tú decías ahora, se ha ido perdiendo un poquito, pero aún persisten y muchos cantos, muchos fuegos que se hacían, aunque tenían ese tinte español, eh, como en Buenaventura, por ejemplo, que al látigo se le dice Pedro Moreno, que dicen que era un esclavista muy malo, y entonces había el refrán que Pedro Moreno, que quita lo malo y Y pone pone lo lo bueno. bueno. Y en parte, pues un poquito de razón, porque cuando uno estaba muy cansón, entonces le daban sus 3 o 4 latigazos y pues uno obedecía. Pero tampoco era que lo mataran a uno, pues a garrote, ¿no? En Buenaventura. Pero ese En sonido que efecto, tú me das maestra. es perfecto. Yo he perdido un poco, digamos, como la tonalidad, porque ya llevo fuera de Buenaventura casi 50 años. Ujú, Entonces, pero en realidad en Palenque, cuando uno, por ejemplo, a un niño que es travieso se le dice mochoroco, moro, ujú. y en Buenaventura la palabra moro, que significa un árabe, la palabra moro creo que todavía se usa, significa un niño que no ha sido bautizado. Sí, en efecto, en efecto. Y por ejemplo, la expresión antes de las aguas de socorro, están las aguas de socorro, que es el Sí, bautizo pues natural y tradicional, en el cual los padrinos le dan nombre al niño y después pues viene el bautizo religioso. sí. Entonces, cuando la persona se demora mucho en bautizar al niño, le dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo vas a tener a tu hijo así moro? Ese bebé sigue morito, morito, o morita, morita. Es una expresión que aún en la actualidad se usa, Sí, maestra. entonces hay que tener en cuenta de que los moros son los árabes. Entonces esa palabra es árabe, un moro árabe. Pero como los árabes tienen una religión diferente, que es eh, creer en Alá, creer en Mahoma, entonces al niño si no se bautiza, pues se le dice que es moro, que es musulmán. Entonces, sino que la gente pues no ha averiguado eso. Y tú tienes razón, todavía se dice, ¿hasta cuándo va a estar el niño moro? ¿Hasta O sea, ¿hasta cuándo vas a cuándo? tener ese niño Y moro? nosotros en nuestra lengua tenemos más de 800 palabras árabes. Por ejemplo, todas las palabras que decimos que empiezan por al, eh, por ejemplo, almohada, entonces no sería Albahaca. almohada, sino almohada, almohábana, alfaguara. Acá en Cali, Alfaguara, que significa un río que corre lentamente, un río tranquilo. Alcalde, alcohol, alcohol, porque los árabes usan mucho la J para pronunciar. Entonces, por ejemplo, cuando se habla en música, el trío Matamoros, a mí me parece horrible ese nombre de ese trío, Matamoros. O sea, que mata a todo aquel que no sea católico o cristiano. Pero pues la gente de manera fortunosa oye las cosas y no analiza. En Pero efecto, en efecto. Maestra, además de eso, usted estudió la lengua palenquera. sí, La lengua palenquera la ha plasmado usted en su poesía. La ha sí. plasmado usted. Aquí tengo Flor de Palenque. Cuando tenía flor, cuando escribí Flor de Palenque, Ujú. todavía no hablaba palenquero, pero como que el alma
ya estaba buscando el Palenque. Entonces, cuando ya conocí el Palenque, pues empecé a hablarlo y tal vez te decía que estoy perfeccionando un diccionario para la Real Academia de la Lengua. Ha sido un trabajo muy duro, pero pues allí voy ya casi terminando. Entonces, lo que En decíamos ahora de efecto. la diáspora, Ujú. sí, cuando empiezan a, ¿por qué trajeron a los negros? Porque los indígenas con Guaycapuro, que fue el primero que se encontró con Colón y ellos no pelearon. El encuentro fue amistoso, pero los Ujú. españoles empezaron a abusar y empezaron a acostarse con las indígenas y ya no querían una o dos, sino tres y cuatro. Entonces el cacique se enojó y allí por ahí en julio y en agosto de 1493 nacieron los primeros indoespañoles, hijos de indias con españoles. Entonces el mestizaje viene desde 1493, no empezó después. Entonces, al ver que los indígenas eran un poco más débiles, no es que ellos sean más débiles, pero realmente la raza negra es muy fuerte. Un indígena no aguantaba en una mina, no aguantaba ese trabajo tan duro y se moría mucho. Entonces descubrieron que la raza negra era muy fuerte y empezaron a esclavizarlos. Y desafortunadamente, pues ya la iglesia pidió perdón por eso, pero la iglesia sacó una bula donde decía que los negros no tenían alma. Entonces, al no tener alma, era igual a un animal, se podía comprar, se podía vender. Y entonces empezaron a traerlos para reemplazar a los indígenas. Hay una canción muy bella, eh, la canta, no, hay un amigo mío que la canta divino, un profesor de Palmira, recuerda que dice, aunque mi amo me mate a esa mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Entonces le decían, don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas y los hombres no. Entonces ya empezaba el espíritu revolucionario a surgir, pero el europeo con las armas de fuego, con todo lo que se inventaron, alcanzaron un poder muy grande. Hay un refrán que no sé si se diga en la costa pacífica, que dice que con buenas maneras se saca el cimarrón del monte. ¿Lo has oído? Sí lo he Pero escuchado, conoces pero no la... es de uso habitual en el Pacífico. Sí. No que yo Eh, pueda referir, pero sí lo he el escuchado. cimarrón, vos conocés el cimarrón para el sancocho. Por Cuando uno va con supuesto. una mata, el cimarrón tiene un poco de espinas. Pero si Ujú. tú le haces esas hojas espinosas a un lado, lo sacas. Yo pensaba que era el cimarrón, pero resulta que el cimarrón es el negro o la negra que se escapa. Por eso en Palenque no existe la palabra libertad. No existe. Se dice ajuindo a suelto. Huyendo está uno suelto. Ajuindo, ajuindo, huyendo, ajuindo y a vira, vira, peleando, defendiéndose, está uno suelto. Entonces la palabra libertad no existe porque no la tenían. Entonces para ellos esa palabra pues realmente no tenía sentido para usarla. Pues ahora ya pues he visto que allá los cumpleaños los celebran hasta cantándolo en inglés porque eso se volvió universal. El famoso Happy Eso que Birthday. usted acaba de decir, maestra, de que la palabra libertad no existía, es estremecedor. No existía el concepto libertad, existía el concepto huida, escapar, Sí, pelear. escapar, Claro, pelear. y para nuestra, y en la actualidad entonces persistirá con más fuerza el término resistir.
Sí, resistir para seguir siendo lo que sí, culturalmente, digamos, de alguna manera se perdió en la trata, en el viaje transafricano, transoceánico, perdón, y en todo el proceso esclavista que fue tan doloroso. Es entonces que, sí, maestra, es muy rico hablar con usted porque como usted es poeta, pero también es historiadora, entonces nos conduce por todo este sendero. sí. Al traer, por ejemplo, de la parte occidental de África, quedaron muchos apellidos, como el apellido Mina, el apellido Carabalí, el apellido Chocó. Chocó en Yoruba significa una persona de raza negra. Los Luango o Longa, que en Kikongo quiere decir rey. El apellido Longa, Luango, rey, es un rey. Él es Luango, él es un rey. Entonces, por esa fortaleza y dentro de ese traerse a incluso las familias enteras y al llegar acá a América los separaban, mandaban a los hijos para una parte, a otros para el Chocó, a otros para el Cauca, deshacían ese concepto de unidad familiar. Fue algo realmente terrible, la desunión familiar y el maltrato. Entonces el negro complementó la mano de obra para que los indígenas lograsen sobrevivir. Todos los indígenas sencillamente se hacían los débiles y era una forma también de resistencia. Por ejemplo, una tribu muy famosa que vino fue los Achanti. Y a Ujú. una persona, no sé, allá en la costa, ustedes, una persona que está como triste, le dicen que está achantado. Eso se usa en la costa, no, está más achantado. ¿Por qué eso viene de achanti? No es que ellos fuesen perezosos o no quisiesen luchar por la libertad. Simplemente se negaban a comer y se morían en el barco. Era una forma muy precisa de pelea y los tenían que ir tirando al mar. Entonces de allí viene la palabra achantado. Entonces ellos no volvían a hablar ni a comer y se iban muriendo. Entonces los tiraban al mar. Y vino ese mestizaje porque España, en lo que nos toca a nosotros, en la Nueva Granada, no permitía que las mujeres viniesen a este territorio. Entonces los españoles tenían que tener sus mujeres negras y tenían que tener mujeres indias. Hasta que el rey dijo, voy a dar permiso para que las damas españolas vayan a América y a veces resultaba de que los patrones como que estaban más a gusto con las negras. Entonces, eso era una cosa bien, eso fue una cosa bien, bien crítica. En Entonces, particular, sí, maestra, sí, dime. tenemos aquí una pregunta de una de las personas que nos está viendo y nos pregunta si eso del niño moro no parece ser despectivo en relación a los árabes, sino es una forma despectiva de referirse a los árabes. Sí, es una forma despectiva para referirse a los árabes, pero eh, se convirtió en algo coloquial muy bonito. Inclusive que uno bautizaba las muñecas, hacía la comitiva, que se llamaba en ese tiempo en la costa, la comitiva, entonces uno, sí, es algo despectivo, pero en el Corán, que es el libro de ellos, y en el Corán se habla de Jesús, se habla de María, se habla de Jonás, hay personajes de la Biblia católica que están allí, pero ellos tienen unas leyes que dicen en cuanto a la religión, que mal aplicada, pues a veces hace mucho daño. Los no creyentes son igual a un perro, pero los cristianos son menos que un perro. Todavía existe ese, todavía lo dicen. Es un concepto bastante fuerte. Otro aspecto, por ejemplo, del término moro
No sé si usted lo recuerde, maestra, es cuando la comida queda sin sal. Sí, Entonces también cuando, decimos es que el arroz como quedó así. moro o el sancocho quedó moro. Entonces, vamos a hacer la relación. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la iglesia y el bautismo, bueno, hace tanto tiempo que no veo bautizar un nieto ni nada, al niño le untan un poquito de sal en la lengua. Anteriormente el agua de bautismo tenía un poquito de sal. Ah, entonces por eso es, de allí es que viene, de esa Entonces estabas relación. moro cuando Sí, no tenías sal. También era la expresión para decir quedó moro, quedó sin sal, esta ya comida que los está moros, simple. Sí, ajá, es por mm, esa relación, realmente. Y que ellos, por ejemplo, nunca comen sin lavarse las manos y si están en el desierto se las lavan sin agua, pero hacen todo el movimiento eh, a Agdalak, o sea, a Alá. Entonces uno dice, por ejemplo, ya Leila, Mohamed, Alá, Leila, Eini. Oh ojos, oh noche, Alá es nuestro Dios y Mahoma es su profeta. Me gusta un poquito el árabe y como te digo, nosotros prácticamente hablamos árabe, porque como ellos dominaron a España 800 años, 500 años. entonces, y nosotros, a mí me da risa cuando celebramos la independencia y mucha gente quiere ir y se ha ido para España. Aquí cerca donde vivo, la avenida se llama Avenida Nueva Granada. Y hay mucha cosa que nosotros no podemos como quitarnos de encima, eh, sino que está aquí con nosotros porque tenemos mucho de España. A Como, propósito, sí, maestra, a propósito de toda esta presencia española y de esta presencia de otras lenguas, nos hacen otra pregunta. Y dice, bueno, pues sabemos que cuando los hombres y mujeres del continente africano fueron traídos a las Américas, fueron mezclados entre sí y obligados a perder sus lenguas de origen, obligados a perder sus lenguas maternas. La pregunta es, ¿esa separación daría cuenta a que la lucha afro fuera más difícil de llevar? La pérdida de la lengua, la pérdida de la identidad, haría que la lucha por la libertad o la huida fuera más difícil para los africanos. sí, claro. Pero ellos, de una manera muy inteligente, lograron hacer un sincretismo entre, por ejemplo, los santos católicos y los orichas o santos o deidades africanas, precisamente para no olvidar su lengua, porque habían unos castigos que quienes querían hablar en Yoruba, en Kikongo, en Mandinga, les cortaban la lengua para que no hablaran sino el español. Y hubo algunos que aprendieron el español bastante, bastante, y le ayudaban, por ejemplo, eh, Wolofo, un africano que le ayudaba a San Pedro Claver a hacer las traducciones cuando él recogía los heridos para curarlos. Entonces ese negro hablaba como 5 lenguas africanas y el español. Entonces muy inteligente y le colaboraba, pero sí el propósito de separarlos era para que no se entendiesen. Pero entonces empezaron a crear nuevas lenguas con orígenes africanos, españoles y de cierto modo ideadas. Por ejemplo, en Cuba se practica la santería, que mucha gente la confunde con brujería y no es así. Santería quiere decir rendirle culto a los santos. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una herida, o pongamos el caso, sí, bueno, ya hablamos de una herida, le reza a San Lázaro, Padre mío San Lázaro, pero entonces decían los africanos, a nosotros nos cura las heridas Babalú Ayé. Entonces, Padre mío San Lázaro, entonces decía, récenle
pero le ponen a un ladito nuestro oricha. Babalu aye, babalu aye. Ustedes ya sabían. Por ejemplo, Changó, el, el oricha del trueno, del rayo, de la tempestad, de la guerra. La santa que tiene que ver con los rayos es Santa Bárbara. En Buenaventura se decía mucho Santa Bárbara bendita, uy, Santa Bárbara bendita, cuando caía un rayo. Entonces, Santa Bárbara bendita, que viva Changó, que viva Changó. Entonces, ahí estaba. Entonces, de esa forma, no dejaron morir por lo menos los nombres de los orichas. Y que en la costa pacífica se conservaron muchos apellidos de tribus, como Lucumí, por ejemplo, que significa yo soy tu amigo. Lucumí, soy tu amigo. Y en Palenque, la mayoría de apellidos son como de origen español, italiano. No encuentra uno en Palenque eh, los apellidos originales. En cambio, en la costa pacífica sí perduraron, por lo que estaban más aislados y que los gobiernos de Colombia hicieron del Pacífico como que no existía, como que el Chocó y todo hasta llegar al Ecuador como que no existía, más que para sacar el oro y para explotar. Entonces allá se conservaron más los apellidos de las tribus africanas. En, Tengo, ¿sí? discúlpeme maestra por interrumpirla, No, no, tengo no. aquí otra pregunta que nos hacen la misma persona. ¿Por qué hay zonas de Colombia en la que hay población afrocolombiana y no se identifican con el término cimarrón? Porque comparan el término cimarrón con el ganado. El ganado cimarrón es el ganado que se vuela, el ganado silvestre. Y el cimarrón que se le echa al sancocho. Pero el cimarrón era el negro que se escapaba. Entonces, según cada región, por ejemplo, hay una palabra de una fruta que gusta mucho y tiene tanto misterio que es el borojó. Es una palabra indígena. Boro significa sal y jo, lugar. De borojó, lugar de sal. Un lugar donde puede uno encontrar sal. El borojó es una palabra nativa indígena de América. Es como hay otras palabras, por ejemplo, fue muy famoso nuestro político con la palabra mamola, el doctor Serpa. Y en Palenque, mazamorra se le dice mamola. Y atacumé mamola. Voy a comer mazamorra. Y atacumé mamola. Ese sonido que tenemos en la costa. ¿Y vos qué te crees, pues? ¿A dónde es que vas vos? Así hablo cuando estoy con mi familia, allá en Buenaventura. Yo le doy, a mí me fascina esa tonalidad. Y mamola es una palabra árabe que significa rascarle a una persona aquí para que se ría. Mamola. Entonces, de acuerdo a las regiones, cimarrón es todo el que se escapa, el que se va. En ese caso, el ganado silvestre. Yo tengo otra pregunta. Respecto a los cimarrones, que se decía que con buen modo se saca el cimarrón del monte, el amo mandaba porque había esclavos muy avispados, para no decir de traidores, que no solo le hacían caso al jefe. ¿Me oyes o te saliste? Aquí Listo. estoy, se fue la señal por un Sí, segundito, no se fue de sí. internet. Entonces le decía, no, camina para la hacienda. Y cuando llegaba el cimarrón, el negro o la negra que se había escapado, otra vez a la hacienda,
le cortaban los 10 dedos de los pies, lo desgobernaban. Y tú, aunque estés allí sentada, estás moviendo tus deditos, aunque no te des cuenta. Y cuando camina uno, uno debería caminar descalzo. Uno va moviendo, va haciendo esto con los dedos de los pies. Uno va como agarrando. Entonces, por esa razón, se decía que con buen modo se sacaba el cimarrón del monte, pero les hacían ese castigo de gobernarlos. Es un tema de bastante profundidad conocer todas estas acciones que se ejercían en contra de lo que en ese momento se consideraba solo como una pieza de ganado, porque tal vez también esa sí era como tener vacas y tener, me perdonan la expresión, tener esclavizados. Sí, Y en ese orden de ideas se trataban de la misma manera y por ende los castigos eran similares hasta el punto de ser marcados. Hoy observamos, usted tiene una poesía que por supuesto no corresponde a este tema que estamos hablando de la lingüística, pero que para mí siempre ha sido muy bella. Está en su anterior libro A Flor de Palenque y también está aquí, que se llama Canto Mágico. De África vengo, del África soy. Del África vengo, nieta del Muntú. Del África soy, flor en el exilio. Mínima primavera del jardín Marrakech. Mi cuerpo, tambor dorado, curtido de soles, tambor, canto bantú, resuena en mares de sueños, canto mágico de luba y nuba en su camino. Cantar. Jirafa alargándome, a mí me gusta mucho ese poema jirafa suyo. alargándome, sí, es bueno. Allí ya me estaba metiendo más en lo afro, pues, pero todavía no en Palenque, pero sí investigando. Exactamente. Termina de leerlo, jirafa Termino. alargándome. Jirafa alargándome en infinitos hilos, elefante enhebrado, agujas de marfil. Tejo praderas esperanzadas, donde un rugen leones y leopardos. Sol de Abonsellí, huellas de Neocolocol, oh, perdón, de Neocolocola, esperando mis huellas, huellas caminadas por los orichas. Tumba la voz abuela, despertar, hijos y nietos del Muntú. A mí, en lo personal, es un poema que me hace vibrar Sí, mucho porque el convoca Muntú, el Muntú es Bantú Muntú, es hombres, nieto del Muntú, del primer hombre negro, que dicen que los primeros hombres fueron negros. Hace unos 4 años nació un niño negro de verdad. Y esos negros, pero negros más que el carbón, tienen los ojos azules. Entonces, yo era como llamando a la gente, ¿cierto? Despertar hijos y nietos del Muntú. Sí, estudiemos, avancemos. Sí, no quedarse uno allí encadenado. y en ese orden de ideas, para mí hoy, y ya no solo para la población afrodescendiente ubicada en el Pacífico o en el Palenque o en la costa atlántica, sino para el colombiano como tal, y yo me atrevería a decir hasta para el latinoamericano. Esta obra, como la suya y tantas otras obras, son un camino para despertar. Son Sí, un camino para encontrar nuestra verdadera identidad. Tal vez, y se lo pregunto a usted, maestra, muchos de nuestros problemas radican en que aún nuestra identidad sigue sin encontrarse totalmente, porque no podemos rechazar una parte de nosotros que fue el africano esclavizado, así como no podemos rechazar al indígena. ¿Qué me dice usted al respecto? sí, tienes absolutamente toda la razón. Por eso hay un refrán que dice que aquí el que no tiene dinga, tiene Viene mandinga. de más. Entonces, por ejemplo, la boca, la palabra bemba en Yoruba significa algo, los labios gruesos, grandes, bembón, ¿cierto? Pero en la costa, bembado, decíamos, significa cuando está en la barriga, que uno ha comido mucho o está inflamado. Pero la realidad es que dentro de este mestizaje, la persona puede conocer parte de su origen pasándose la mano por la espalda.
Si pasa su mano por la espalda y le baja derecho, es la herencia española. Y si baja la mano por la espalda y le hace una curva, África. Sí, Así de simple, este es el té así desde de el simple. origen. Sí, así de simple. Y hay Ay, maestra. personas que la boca la tienen tan pequeña y tan delgadita. La raza, hay una raza, la raza Hotentote, que tiene las nalgas más grandes del mundo. Ujú, Yo ujú. tengo una amiga, Olivia Parra, en Jumbo, que ella es de piel muy clara y ojos claros, pero tiene unas nalgas tan grandes. Y yo le dije, no, mija, no, no, usted sí, ahí la raza Hotentote no la puede negar. No, no Entonces, puede. una cosa tremenda también que pasó en la época de la esclavitud eran los collares. Nosotras, por ejemplo, tu collar y el mío son indígenas, ¿cierto? Por ese empalme. Eh, las cariancas eran unos collares que tenían unas puntas agudas en hierro, de tal manera que tú no te podías abrazar con tu amigo ni con nadie, porque si tú abrazabas a alguien lo matabas con ese collar que le ponían a los esclavizados. Entonces, como allí lo de Europa es porque ellos habían desarrollado armas de fuego, eso les dio mucho poder. Y había una leyenda en América de que un día vendrían unos hombres de piel muy blanca, de ojos de un color de cielo, y que podían hacer salir truenos de sus manos. Esa leyenda estaba en México, en los náhuatl. Y cuando llegaron los españoles y los vieron blancos y los oyeron disparar, ellos pensaban que eran dioses. Pero cuando se dieron cuenta de que también morían, entonces ya vino pues las peleas y vinieron las batallas. Sí, maestra. Aquí nos hacen otro comentario, permítame lo leo, Carmen, y ella pregunta por qué George Vila Matas o Jorge Vila Matas, escritor español, dice que somos producto de todas las sangres. Hay que aceptar el hecho de que somos producto de del mestizaje o de los diferentes mestizajes. Nos hace ella ese comentario. Pueblo mestizo. Sí, realmente. Yo le conversaba ayer con mi hijo y uno de los pueblos que no ha tenido casi ese mestizaje es el pueblo chino. Ellos se parecen mucho entre sí. Y nosotros, aunque seamos parecidos, aún los hermanos en una familia, uno distingue cuál es cuál. Y la raza china, pero los científicos dicen que es por lo que uno no vive allá. Ellos como que no han tenido ese mestizaje. Y después de la trata negrera, de las más terribles y de las más tristes, fue la trata de esclavista traído desde China. Los chinos también fueron esclavizados para traerlos a América, pero era una cosa que no tiene pues con qué uno describir esa maldad. Entonces me gustaría cuando la diáspora que empieza y que gracias a Dios, no sé cómo hemos hecho, pero nosotros estamos en un renacer muy grande. Estamos en un reconocimiento universal, sino que los gobiernos corruptos de muchos países hacen que la gente salga huyendo, como tanto haitiano que hay en este momento en la costa pacífica, en Acandí, cerca a Turbo, tú has visto miles que se atraviesan el mundo entero para poder llegar a Estados Unidos. Que aunque mucha gente habla mal de Estados Unidos, pues no será tan malo desde que todos se quieren ir para allá y abandonan todo. Entonces, voy a hacer la diáspora para ese sentir. Te la hago en español y luego la hago en lengua. No se dice palenque, se dice palenye. Generalmente decimos lengua palenquera, pero es palenllera. Te digo, por la influencia del portugués. Y Ujú. especialmente cuando llegaron acá
América se hizo un idioma que se llamaba Pidgin, que tenía africano, español y tenía mucho portugués. De la diáspora. África, te vas. Adiós, ya me voy. Adiós, mis mujeres. Adiós, mis niños. Adiós, mis hombres, mis abuelos. Adiós, yorubas, mandingas, congos, carabalíes. ¿Y qué me diste a mí, extranjero? ¿Y qué me diste a mí, español? Dolor, muerte, marcas sobre mi piel, látigo, separación, dolor, muerte. África boa bae y abae mi. África boa bae y abae mi. Arió, Mahome mi. Arió, Mamuje mi. Arió, Mamohana mi. Arió, Machilumba mi. Yoruba Congo Lukumi. Y que botre mi Angini. Y que botre mi Angini. Yulungulu, Musinga, Macarifobo, Lariba y Pellejo mi, y que botre mi, Yulungulu, Yulungulu, Añu, Eleno, Añu, Eleno. Añuelo, y que votre mi Angini, y que votre mi ancestro mi Angini, Yulungulu, porque estando lejos del África mía, extraña aquí me siento yo, negra, fuerte, altiva, porque tando a África mí, acánfora, mi llamo yo, timbo, activa, cucacaña, cucacaña. África te vas, adiós, ya me voy. África te vas, adiós, ya me voy. África te vas, adiós, ya me voy. Esto es muy, muy fuerte. Siempre el poema Diáspora es estremecedor para todos nosotros, porque, y qué pena, voy a decirlo de esta manera, salimos africanos y se nos convirtió en negros. Sí, La idea de negro fue una idea que fue creciendo conforme la trata transatlántica fue tomando fuerza. Antes de eso, el concepto de negro no existiría y se volvió más fuerte en la medida y se ha vuelto más fuerte en la medida en la que, digamos, no tenemos una concepción clara del nivel de mestizaje en el que estamos. sí. Maestra, como siempre, cada vez que yo escucho diáspora, he tenido el placer de verla declamándolo y tengo el placer de escucharla y créame que es de estos clamores hecho llanto estremecedor. Y debería ser estremecedor para la humanidad entera, porque en últimas son seres humanos despojados de todo. Y hoy más que nunca diáspora aplica toda nuestra situación política, de desplazamiento, eh, de migración, como usted lo acaba de decir, de aquellos que se van, como decimos aquí, como decíamos aquí en Buenaventura, para los nortes o para otros sitios. Ah, para los nortes, Muchísimas sí, gracias, maestra. Aquí sí. tengo una pregunta, permítame, se la leo. La pregunta es de Carlos y dice, no, perdón, la pregunta es de Nicolás Bernet. Y dice, ¿qué ritmos africanos son más comunes en la poesía afrocolombiana? Pregunta él, ¿qué ritmos africanos son más comunes? Su poesía está llena de esos ritmos. ¿Qué De, ritmos africanos son? Ujú. eh, todo lo que tenga prácticamente que ver con el tambor,
con el tambor dunú, que hay una historia muy linda que nosotros no conocemos porque pues se ha estudiado muy poco las leyendas africanas de un hombre negro que oye que suena un tambor y él se va y unas hienas lo están tocando. Entonces él llega y las hienas lo rechazan y él se abraza al tambor y ellas lo muerden y le sacan la sangre y la sangre de ese negro se mete dentro del tambor. Entonces, hombre y tambor se hicieron uno solo. Entonces, todos los ritmos alegres, llenos y que al mismo tiempo a veces tienen como un deje de tristeza, es lo que tenga que ver con el tambor. La marimba no tanto, aunque la marimba en la costa pacífica es algo extraordinario, pero es el tambor en sus diferentes fases, porque con el tambor se emitían mensajes de un pueblo a otro para avisar dónde estaban los españoles, para defenderse. Era una manera de comunicarse. Entonces, en los ritmos afrocaribeños, en los ritmos que tengan que ver con ese movimiento, como por ejemplo en uno de los poemas que escribo que dice, Buenaventura de olas entre Cununo y Guasá, tu nombre hecho de espuma danzando sobre la mar, mar, estrellas, pez y canto, Chontaduro y Pepe Pan formaron una marimba para poderte arrullar. Entonces, esa mezcla, ¿cierto? De todo lo que es el concepto africano. Y por ejemplo, el guasá, que es tan típico en la costa pacífica. La palabra guasá es una palabra africana que significa que a una persona la han mordido los perros. Y luego en la costa se convirtió el sonido en música. ¿Y por qué? ¿Quiénes eran mordidos por los perros? Los negros y marrones cuando huían. Hubo un perro llamado Leoncico que vino por la parte del Pacífico y ese perro era capaz de matar hasta 10 negros en un día. ¿Cómo será que el rey le dio una medalla de honor? A veces me enojo porque tumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, porque uno la historia tiene que verla, pero de manera desapasionada, para no traer heridas y abrirlas y poner la cosa peor, sino que lo que hubo de errores, no volverlos a cometer. Pero ese perro leoncico es una cosa increíble en la historia, que le dieron hasta medalla por la cantidad de negros que podía matar en un día. Entonces, esos ritmos, Ahí, si están en toda esa música, que es música de protesta, por ejemplo, la cumbia, que ya el sonido de dolor se convirtió en música. El elo, lai. ¿Por qué ustedes han visto cómo bailan los hombres? ¿Qué diferencia hay entre el hombre y una mujer cuando bailan la cumbia en la forma de mover los pies? la mujer no levanta los pies y el Es, hombre sí levanta un pie. el hombre levanta un pie y va como así, ¿cierto? ¿Por qué el Ujú. hombre levanta ese pie? Porque sencillamente ellos a las 2, 3 de la mañana, cuando los famosos amos, por ejemplo, en Palenque hay una palabra que no me gusta mucho, pero se usa, es su amo. Su amo quiere decir que es dueño de algo, ¿cierto? O se quedó ahí metida, su amo. Entonces el negro se escapaba a la madrugada con las negras y él llevaba ese grillete amarrado al pie. Entonces, para poder bailar tenía que levantar el pie con ese peso allí. Entonces, casi nadie sabe eso. Es esa la razón histórica, que en la cumbia el hombre levanta el pie porque iba con un peso amarrado allí de un grillete. Con el grillete. Maestra, faltan 6 minutos para que cerremos y cerraríamos con esta última pregunta, no sin antes agradecerle
como siempre, su maravillosa presencia y desearle muchísimos años más de lucidez, de vida y de salud, para que siga haciendo ese trabajo maravilloso de conducirnos a través de la palabra, de la lingüística y de la historia a nuestra identidad como colombianos. Y la pregunta dice así, nos dicen en el chat que las lenguas contribuyen a preservar, permítame, a preservar el conocimiento ancestral. Sin embargo, muchas lenguas étnicas en el país están desapareciendo. Carlos nos pregunta, ¿qué acciones se están llevando a cabo para revitalizar esas lenguas y también preservar esa herencia de las africanías? ¿Qué acciones se están realizando? Esta es una acción de esas. En Palenque están trabajando bastante un grupo que se llama Cancamaná y precisamente ayer veía que un señor de apellido Obeso se ganó un premio internacional con poesía en lengua aripalenye y español. Pero pienso yo de que este trabajo lo hemos asumido los escritores, más que todo, para poder que la gente comparta y entienda y tiene uno que proponerse. Cada persona, yo quiero investigar, buscar. Por ejemplo, la palabra timbo, timba significa negro, negra, y la población aquí en el valle, un pedazo le pertenece al Cauca y el otro pedazo a Cali, acá al valle, porque allí fue un caserío de negros. Entonces, cada persona tiene la obligación, la capacidad y el deber de estudiar y de investigar. Me gustaría despedirme con un poema pequeñito que me encanta mucho. Es respecto de que uno a veces a los animales pequeñitos como que los ve como con desprecio. Se habla de el comején. Ay, estoy tan emocionada que me dan las cosas de la cabeza. No, realmente estoy muy emocionada en esta situación con ustedes acá. Entonces dice, caracol, caracolito, sigue tu caminito. Caracol, caracolito, sigue tu caminito. Negombecha Mónica, negombecha Monicacito, cadumembo, cadumembo. Negurian Juriá, Negurian Juriá, Revoliá, 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 Comején alado, vuela, revuela, Negombecha Mónica, Negurian Juriá, Revoliá, Revoliá, Negurian Juriá, Revoliá, Revoliá, Uterese, Maojo, el Azuto. Ustedes, pequeñitos, son los ojos de la tierra. Me gusta mucho esa palabra para decir comején o caracol, negombechamonica, negurianjuria. Es muy agradable cuando ya uno lo aprende y lo pronuncia y que tiene la misma pronunciación que tenemos en Buenaventura. Bueno, yo creo que me tocará decir Atauto Vega. Hasta otra Hasta oportunidad. otra oportunidad. Atauto Vega. Ata Uto Vega. Atauto Vega. Ata Uto Vega. Numanami. Ay, maestra, está ahí, no, 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 la clase así en vivo es muy Numanami, hermanita mía. Y Atabuku Enu. Y Atabuku Enu. Que Dios los duro. bendiga a todos. Amén, maestra. Gracias por esa bendición. Y A gracias por la ustedes. bendición de acompañarnos con sus palabras. Que la palabra siga fluyendo a través de todos nosotros y que la palabra siga siendo identidad, siga siendo historia, siga siendo memoria y nos siga transformando y liberando. Ya no estamos de huida, ahora de resistencia y de libertad. Maestra,
Para mí, como siempre, es un honor poder estar y conversar con usted. Muchas Muchísimas gracias gracias. por esta oportunidad. Gracias. Leer Ya el Pacífico en habrá Banco de la el República. momento de que nos veamos y que yo pueda hacerlo allá en vivo. Yo espero que sí, que así sea, Sí, que así sea. bueno, mija, Así será, maestra. hasta otra Bueno, oportunidad. hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por sus preguntas. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias, hija. Lisette, Abrazos fraternos, maestra. Gracias. lo mismo, mija.